El día de hoy se desarrollaron los alegatos de clausura, donde cada parte expone los últimos argumentos para poder convencer al tribunal respecto de su teoría del caso. Nosotros planteamos de que en realidad la conducta desplegada por el señor Rivera fue una conducta dolosa y en este caso un dolo homicida. ¿Y por qué razón? Porque es una persona que tiene un conocimiento específico y técnico para el uso de armas, particularmente estas armas que tienen perdigones de plomo, que era la única persona en este procedimiento autorizada para disparar, cargar y disparar ese tipo de armamento, lo que da cuenta de su especialización en la materia. Luego, según las propias pruebas incorporadas en el juicio, da cuenta que los momentos exactos del disparo la tuvo el señor Silva la posibilidad de evitar o de no apretar el gatillo, que en definitiva hizo percutar estos perdigones que se alojaron en el cuerpo de Brandon Hernández Guantecol, lo que grafica y corrobora en nuestra tesis del homicidio frustrado por parte del señor Rivera Silva. Después, estando al costado de Brandon Hernández, manipula su arma y produce este disparo. Estoy en custodia de Márquez. ¿En custodia? ¿Y su uniforme? Yo estoy autorizado para decir. Y un veredicto condenatorio en contra del acusado al haber acreditado la prueba perdida en el juicio que cometió en perjuicio de la víctima, Brandon Hernández Guantecol, el delito consumado de lesiones graves contemplado en el artículo 397, número 2 del Código Penal, en calidad de autor. Así que todo el mundo, toda la misma sociedad, que sepa que aquí los jueces están de la mano con asesinos, con terroristas. Este asesino, este Paco asesino, hizo un homicidio frustrado a mi hijo. Lo dejó con 45 días hospitalizado, 17 operaciones, con más de 80 perdigones en su guatita y lo dejan libre. Para mí está libre, siempre estuvo libre. ¡Te vaya alegre ahora, asesino! ¡A seguir matando a niños! Entonces no quieren dar cárcel y quieren libertad con vigilada. Entonces no estoy nada conforme con lo que pasó, como debería ser la justicia aquí en Chile. ¿No lo absuelven de apremio ilegítimo entonces? No lo condenan por apremios, pero que es un delito distinto al de trato inhumano y degradante. Un delito con una penalidad menor. ¡Justicia para Brandon! ¡Cárcel para Rivera! Como querellante por parte de la familia, no se acreditaron, no se dieron lugar a nuestras alegaciones que decían en relación con el homicidio frustrado, que es lo que siempre hemos considerado que ese día ocurrió, 4 de enero próximo. Van de techo máximo sería 3 años por el delito de apremio y 5 años por el delito de lesiones.